Imagino una clase donde todos los alumnos están destinados a morir y nadie puede escapar de esta maldición. En Another, lo que empieza como una serie de eventos misteriosos, pronto se transforma en un juego mortal, donde el terror acecha en cada esquina y la vida de cada estudiante pende de un hilo. ¿Quién es el muerto entre ellos y cómo romper la maldición antes de que sea demasiado tarde? Hoy les traigo un especial muy esperado para el Día de los Muertos, con un título que encaja a la perfección con estas fechas. Un anime de terror psicológico que nos sumerge en una atmósfera sombría llena de secretos, muertes inesperadas y una maldición que nadie parece poder entender. Dos chicas, una conexión misteriosa y una trágica revelación. En Another, el terror no está solo en lo que vemos, sino en lo que no entendemos, pero son ellas quienes realmente dicen ser. Desde el principio conocemos a una chica con un parche en el ojo, Misaki Fujioka, quien nos habla sobre los doppelganger, estas réplicas de uno mismo que presagian un destino sombrío, pero pronto descubrimos que esto es parte de una broma entre ella y Mei, su hermana gemela. A simple vista parecen llevar una vida normal, pero algo mucho más profundo las conecta, un oscuro secreto familiar. Las gemelas pasan el día entre risas, compras y recuerdos, pero hay una sensación persistente de que algo está fuera de lugar. Mei siempre oculta su ojo verde con un parche, un ojo que puede ver más de lo que debería. Ella habla brevemente sobre su clase y su extraña sensación de que está maldita. Mei y Misaki no solo comparten una conexión misteriosa, sino también una historia familiar complicada. Misaki vive con su madre Mitsuyo, mientras que Mei fue criada por su tía Yuki. El temor de Yuki a que Mei regrese con su madre las mantiene separadas. Y no solo eso, Yuki y Mitsuyo también son gemelas, lo que añade más capas de tensión a la familia. Todo se intensifica cuando en una salida al parque de diversiones, un halcón choca contra la ventana mientras las hermanas están en lo alto de un juego mecánico. En un momento aterrador, Misaki cae, aunque logra salvarse por poco. El incidente presagia que algo mucho más trágico está por ocurrir. El verdadero golpe llega cuando Misaki Fujioka cae gravemente enferma de leucemia. A pesar de los esfuerzos de Mei por ayudarla, Misaki no logra sobrevivir, y la devastación es total para Mei. Mei, Misaki, Mei. En medio de un sueño inquietante, dos voces susurran sobre una chica llamada Misaki, quien fue parte de la clase 3 del 9º grado de hace 26 años. Era popular, inteligente y querida por todos, pero su repentina muerte al inicio del curso conmocionó a sus compañeros. Sin embargo, lo más extraño fue cómo la clase y los profesores decidieron actuar como si ella nunca hubiera muerto, llegando incluso a colocar su asiento vacío durante la ceremonia de graduación. Pero hay algo más oscuro que rodea su muerte. Era muy querida por los alumnos y maestros. Ahora conocemos a nuestro protagonista, Koichi Sakakibara, quien acaba de llegar a Yomiyama para vivir con sus abuelos mientras su padre trabaja en la India. Lamentablemente, Koichi ha estado hospitalizado debido a un colapso pulmonar, lo que le ha impedido asistir los primeros días a clases a la escuela secundaria Yomikita. Desde la ventana de su habitación, su tía Reiko le muestra la ciudad y el colegio al que pronto asistirá. Además, descubrimos que la madre de Koichi murió cuando él nació, hace 15 años. En el hospital, 3 compañeros de clase, Kasami, Sakurari e Izumi, llegan para visitarlo. Le entregan una copia de los apuntes que se ha perdido, y aunque parecen amables, hay algo extraño en cómo lo miran. Cuando Izumi le toma la mano para despedirse, siente una desconcertante sensación de familiaridad, como si ya hubiera vivido ese momento antes. Esta breve interacción siembra las primeras dudas en Koichi, aunque todavía no sabe qué es lo que no encaja. Mientras pasea por el hospital, tiene un encuentro inquietante con una chica misteriosa en el ascensor, Mei Misaki. Ella lleva una muñeca y parece dirigirse a la morgue. Su comportamiento sombrío y distante lo deja intranquilo. Oye, tú. Dime, ¿cuál es tu nombre? Cuando finalmente es dado de alta del hospital y se prepara para asistir a la escuela, tiene una breve conversación con su padre por teléfono, aunque no revela información importante. Sin embargo, en esta escena, se destaca el oro de la familia, quien repite insistentemente una frase. ¿Por qué? Reiko también le enseña las reglas de la escuela, destacando la número 3, cumplir con las reglas del salón. Mientras tanto, el abuelo de Koichi parece sumido en una profunda tristeza, recordando a su hija fallecida Ritsuko, la madre de Koichi. Finalmente llega el primer día de clases de Koichi. En el aula, él nota un asiento que parece más viejo y desgastado que los demás. Durante una conversación con su compañera Sakuragi, esta intenta decirle algo importante sobre la clase, pero Koichi la interrumpe al mencionar a Mei. Para su sorpresa, Sakuragi parece desconcertada al oír este nombre, como si no supiera de quién habla. Koichi decide buscar a Mei en la azotea del edificio. Ahí Mei le lanza una advertencia oscura. Los estudiantes de la clase 3 están más cerca de la muerte que cualquiera en este lugar. Si te importa tu vida, deja de hablarme. Es mejor que no te acerques a mí. Misaki menciona que tal vez ya ha comenzado, aunque no aclara a qué se refiere. En el pasillo, Koichi se encuentra con Mochizuki y Teshigawara,
Mientras hablan, Teshigawara de manera despreocupada menciona su mala suerte por estar en la clase embrujada. Esta revelación desconcierta a Koichi, quien también empieza a notar que sus compañeros saben más de lo que están dispuestos a compartir. Sin embargo, antes de que puedan contarle más, Koichi ve a Misaki y decide seguirla. Decidido a obtener más respuestas, confronta a Misaki una vez más. Esta vez le pregunta directamente sobre el parche en su ojo, pero ella se niega a darle una explicación. Este gesto eleva aún más la sensación de misterio en torno a ella, pero en ese momento aparece el bibliotecario, el maestro Chibiki, quien interrumpe la conversación y envía a Koichi de regreso a clase. Ya en casa comparte con su tía Reiko algunos detalles sobre su día en la escuela. Reiko, aunque parece genuinamente interesada en animarlo, también transmite una sensación de que sabe más sobre la situación de la escuela de lo que quiere admitir. Intrigado por los eventos recientes, Koichi visita el hospital y habla con Sanae Mizuno, la enfermera que lo cuidó mientras estuvo ahí. Durante su conversación, Koichi le pregunta por la chica que murió mientras él estaba internado, y también le describe a Misaki. Sanae se sorprende comentando que Misaki se parece a alguien que murió tiempo atrás. Intrigada, la enfermera se compromete a investigar más sobre la chica fallecida. Si llego a saber algo, entonces te llamaré a tu celular. Más tarde se encuentra con Izumi, la delegada de la clase, quien parece interesada en hacerle muchas preguntas sobre su vida, como si estuviera recopilando información. La conversación comienza a parecer más un interrogatorio que un diálogo casual. Izumi parece estar a punto de contarle algo crucial sobre la clase, pero nuevamente Koichi se distrae cuando ve a Misaki y decide seguirla hasta una inquietante tienda de muñecas. Mientras está en la entrada recibe una llamada inesperada de la enfermera Mizuno, quien le revela que la chica que murió se llamaba también Misaki, y que era hija única. Justo cuando está a punto de decirle más, la llamada se corta abruptamente. Decide entrar a la tienda y explorar el interior, llegando a un sótano oscuro lleno de muñecas. Entre ellas descubre a una que se parece bastante a Misaki, quien aparece a su lado y con un tono inquietante comenta que solo la mitad de la muñeca se parece a ella. Para agregar más tensión, Misaki se ofrece a mostrarle lo que hay debajo de su parche. Ella revela un ojo verde artificial. Este ojo es como el de las muñecas y ella le explica que le permite ver cosas que no debería. Él le pregunta si recuerda su encuentro en el elevador, preguntando si la muñeca que llevaba era para la chica que murió, y Misaki confirma que sí. Cuando él le pregunta si tiene hermanos, ella lo niega, lo que lo deja aún más confundido y lo hace dudar sobre quién es realmente Misaki. Ella es quien nos cuenta la historia sobre la clase 3 de 9º grado. Había una chica bastante brillante y querida por todos, pero murió de repente. Las circunstancias de su muerte son un misterio. Algunos dicen que fue un accidente automovilístico y otros mencionan que un incendio. Pero de pronto un compañero de la clase empezó a afirmar que ella no estaba completamente muerta. Señaló su asiento vacío y dijo que estaba ahí. Y pronto toda la clase comenzó a actuar como si ella estuviera viva. Incluso le reservaron un lugar en la graduación. Cuando tomaron la foto de la clase, la chica apareció en ella a pesar de que no debería haber estado ahí. Su nombre era Misaki. Ella no ha muerto del todo. La tienda cierra y Misaki no puede continuar la historia porque Koichi debe marcharse. Los exámenes se acercan y las relaciones entre los compañeros de clase se muestran armoniosas, especialmente entre Kazami y Teshigawara, quienes parecen llevarse muy bien. Sakuragi se ofrece a caminar con Koichi porque está lloviendo y él no tiene paraguas. Durante el camino, él vuelve a preguntar sobre Misaki, lo que altera a Sakuragi y le dice que nadie en la clase 3 puede hablar de eso. Los de la clase 3 no lo pueden decir. En casa le pregunta a su tía Reiko sobre la clase en la que estaba su madre. Ella menciona que su hermana Ritsuko estuvo en la clase 3, lo que lo deja inquieto ya que el misterio se profundiza aún más. Teshigawara llama a Koichi para advertirle que deje de prestar atención a Misaki diciendo que debería ignorar lo que no existe. Sin embargo, la señal es mala y él no entiende bien el mensaje. Mizuno, la enfermera, contacta a Koichi con información sobre la chica que murió recientemente. Ella descubrió que su nombre era Misaki Fujioka. Koichi se encuentra con Misaki y le pregunta por Misaki Fujioka. Mei le revela que era su prima y que antes eran muy cercanas. Además le cuenta la continuación sobre la historia de la clase 3 y le explica que todos le ignoran porque simplemente no existe, dejando a Koichi con más preguntas que respuestas. De repente un maestro llama a Sakuragi, quien sale corriendo claramente alterada. Toma su paraguas y se dirige apresuradamente a las escaleras. En su huida se cruza con Koichi y Misaki, lo que la asusta aún más. Sakuragi intenta escapar por otras escaleras pero resbala, cae y muere trágicamente al empalarse con su paraguas. La escuela está completamente trastornada tras la muerte de Sakuragi, pero lo más interesante es que su madre también falleció el mismo día. Ese mismo día su madre murió en un accidente. Los estudiantes comienzan a especular sobre la maldición de la clase 3, una oscura leyenda que comenzó hace 26 años. Según los rumores, la maldición ocurre en generaciones aleatorias y asegura que al menos una persona vinculada a la clase 3 del 9º grado morirá cada mes, ya sea un estudiante, maestro o incluso un familiar cercano. Koichi asiste al hospital para una revisión de rutina donde Mizuno, la enfermera, aparece para hacerle compañía.
Ella le pregunta cómo está después de haber presenciado el accidente de Sakurai, dejando sorprendida a Koichi, quien no sabe cómo se enteró. Mizuno le explica que su hermano, quien es compañero de Koichi, fue quien se lo contó. Después de la revisión, Mizuno lo invita a almorzar y conversan sobre su hermano. Ella menciona que su hermano le habló de los graves problemas que enfrenta la clase 3, aunque él ya lo sospechaba, parece que nadie está dispuesto a contarle la verdad. La conversación pronto se enfoca en lo ocurrido con Sakuragi y Koichi comienza a tener miedo de que el accidente no haya sido un evento aislado. Durante la conversación, Koichi le pregunta si su hermano le ha mencionado algo sobre Misaki Mei, ya que en la clase la ignoran y parece haber algo extraño en torno a ella. Mizuno parece confundida y él empieza a sospechar aún más que Misaki está conectada con la maldición que afecta a la clase desde hace 26 años. Al regresar a casa encuentra a su tía Reiko con un dolor de cabeza intenso. Mientras se recupera, Reiko le hace una revelación inquietante. Ella también formó parte de la clase 3 del 9º grado, la misma clase conocida por estar maldita. Ahora se entera de que su propia familia ha estado involucrada en la oscura historia de la clase. Ya no soporto a esa ave. El miércoles 3 de junio los coordinadores se reúnen para decidir cómo proceder ahora que parece que la maldición ha comenzado de nuevo. Discuten sobre la mejor forma de explicarle a Koichi lo que está ocurriendo, conscientes de que cualquier error en cómo se maneje la situación podría ser peligroso para todos. Cuando Koichi regresa a la escuela percibe que el ambiente de la clase ha cambiado, sus compañeros lo miran con miedo o con una extraña compasión. La tensión es palpable y el distanciamiento que se siente por parte de sus compañeros la afecta profundamente. Koichi comienza a sentirse cada vez más aislado mientras las preguntas sobre la clase y la maldición lo atormentan. ¿Dónde estás ahora? Nada de... ¿Dónde estás ahora? Desde la semana pasada te estuve llamando y no me contestaste. Lo siento. Repentinamente recibe una llamada de Mizuno, quien suena muy preocupada. Le cuenta que le preguntó a su hermano sobre Misaki Mei, pero él le respondió que no hay nadie con ese nombre en su clase. Sorprendida y confundido, Koichi no puede entender lo que está ocurriendo. Justo cuando intentan aclarar las cosas, Mizuno sube al elevador del hospital para regresar a su trabajo. Acabo de entrar al elevador. En un fatídico giro de eventos, las poleas del elevador se rompen y Mizuno muere en un trágico accidente. La muerte de Mizuno afecta profundamente a Koichi, quien se siente devastado por la pérdida. En clase la atmósfera está cargada de tensión, ya que las muertes recientes parecen estar entrelazadas y todos empiezan a temer lo que pueda suceder. Nadie sabe cuándo ni cómo la maldición golpeará nuevamente. Decidido a entender más sobre la conexión entre su familia y la clase 3, Koichi revisa el anuario de generación de su madre. Al encontrar la foto de su graduación, confirma que su madre también formaba parte de la misma clase maldita, lo que refuerza su preocupación. Mientras examina el anuario, Izumi se le acerca para informarle que el profesor lo está buscando. Antes de irse se disculpa con él, aunque la razón aún no esté clara. Lo siento. En la oficina de maestros, Koichi es interrogado por la policía debido a que fue la última persona en tener contacto con Mizuno. Aunque las autoridades declaran que fue un accidente, la situación sigue siendo incierta y perturbadora. De vuelta en clase, Koichi no encuentra a nadie, solo al señor Kubodera, quien le advierte que debe respetar las reglas de la clase, aumentando aún más el misterio en torno a estas extrañas reglas no escritas. Al salir de la escuela, Koichi camina junto a Mochizuki e Iguo, quienes le confiesan que la clase ha decidido no interactuar más con él. Aunque ellos no están de acuerdo con esta decisión, están dispuestos a contarle la verdad sobre lo que realmente ocurre, pero justo antes de que puedan explicarle todo, Tikuo sufre un repentino ataque y muere en el acto, lo que deja a Koichi en estado de shock, sintiendo el terror de la maldición más cerca que nunca. Al día siguiente enfrenta el aislamiento completo, tanto los alumnos como los maestros le ignoran, dejándolo en una soledad abrumadora. Mientras brilla con esta creciente sensación de abandono y peligro, encuentra una nota en su escritorio que lo dirige hacia Misaki. Aliviado al confirmar que Misaki existe en realidad, la enfrenta con todas sus dudas. Le pregunta directamente por qué la clase lo ignora y qué está ocurriendo realmente. Misaki entonces le revela el oscuro secreto que envuelve a la clase 3 desde hace décadas. La maldición está conectada con la muerte, y su origen se remonta al año siguiente de la muerte de Misaki Yomiyama hace 26 años. Ahora sabes que yo sí existo. Mei le explica a Koichi que la maldición se activa cuando la clase se ve afectada por un fenómeno específico, cuando el número de estudiantes aumenta en uno misteriosamente. Esta persona añadida es en realidad un muerto que ha vuelto, pero nadie puede identificarlo ya que tanto los historiales como los recuerdos de los demás son alterados para que todo encaje. A este fenómeno lo llaman el agregado, y lo más inquietante es que ni siquiera el propio muerto sabe que lo es, viviendo como si fuera uno más. Durante años la clase 3 intentó de todo para detener la maldición, desde cambiar el aula hasta modificar el nombre de la clase, pero nada funcionó. Sin embargo, hace 10 años encontraron una forma de mantener la maldición a raya: ignorar a uno de los estudiantes pretendiendo que no existe, lo que restablece el número original de alumnos y detiene temporalmente la cadena de muertes.
Los delegados de la clase se reúnen para discutir el ingreso de Koichi, que complicó la estrategia de ignorar a Misaki. Explican que cuando él llegó no pudieron advertirle sobre la regla porque comenzó a hablar con Misaki de inmediato, rompiendo la estrategia. La relación entre Koichi y Misaki se fortalece mientras pasan más tiempo juntos. Misaki le revela detalles personales de su vida. Cuando tenía 4 años le diagnosticaron un tumor en el ojo. Una mañana se despertó sin él y su madre, que confeccionaba muñecas, le hizo un ojo especial para reemplazar el perdido. Durante la cirugía estuvo cerca de la muerte, una experiencia que la marcó profundamente. Es oscura en todas partes y es soledad en todas partes. En medio de todo esto, Koichi recibe una llamada de su padre, quien le pregunta cómo ha sido regresar a Yomiyama después de 1 año y medio en Tokio. Esta pregunta lo confunde, ya que no recuerda haber estado antes en Yomiyama. Según él, esta es la primera vez que está ahí desde su nacimiento. Antes de poder aclarar el misterio, la llamada se corta abruptamente. La búsqueda de información motiva a Koichi y Misaki a visitar al maestro Chibiki. Este les revela que la maldición tiene un límite geográfico, ya que no afecta a quienes están fuera de Yomiyama. También les cuenta sobre Misaki Yomiyama, la estudiante que falleció en un incendio hace 26 años junto a su familia. El fenómeno es difícil de estudiar, ya que al finalizar el año escolar, el muerto desaparece y los recuerdos de los demás regresan a la normalidad. Además, el método de ignorar a alguien para detener la maldición solo tiene un 50% de efectividad. Koichi le pregunta a Chibiki si la maldición ocurría en el año en que su tía Reiko estaba en la clase 3 y le confirma que sí, sugiriendo que la muerte de la madre de Koichi podía estar relacionada con la maldición. Entonces, ¿ya ha comenzado? Cuando él confronta a Reiko, ella se muestra muy triste al igual que sus abuelos, pero no está segura de si la maldición fue la causa. Sin embargo, menciona que ese año la maldición se detuvo repentinamente sin que nadie sepa por qué. Al día siguiente la situación se oscurece aún más cuando el profesor Kubodera entra a clase visiblemente alterado con una expresión de desesperación. Pide disculpas a sus alumnos y deja a todos confundidos. En plena clase se apuñala el cuello, provocando una lluvia de sangre que salpica a los horrorizados estudiantes. El choque es total y la atmósfera queda impregnada de miedo. Chibiki interviene de inmediato y ordena evacuar el aula mientras llaman a una ambulancia. Con este suceso, el fenómeno se confirma oficialmente, sumiendo a los alumnos en una mezcla de pánico e incredulidad. La investigación policial reveló un giro aún más oscuro. Antes de suicidarse, Kubodera había asesinado a su propia madre. Este terrible descubrimiento añade más horror a la ya caótica situación, confirmando que la maldición de la clase 3 sigue cobrando víctimas. A partir de este punto, los estudiantes deciden romper el silencio y comienzan a hablar nuevamente con Misaki y Koichi, aceptando que no hay forma de escapar de lo que está ocurriendo. Ellos siguen indagando sobre el año en el que el fenómeno se detuvo abruptamente, descubriendo que la clave podría estar en un campamento que la clase 3 realizó aquel año. Durante ese campamento, la clase fue a rezar a un templo en la base de una montaña, y aparentemente la maldición se detuvo gracias a este acto. Sin embargo, cuando la clase del año siguiente intentó hacer lo mismo, no tuvo el efecto esperado. Esto genera dudas sobre la verdadera causa de la interrupción de la maldición, pero la conexión con el campamento es innegable. La clase 3 de este año comienza a preparar su propio campamento, lo que genera un creciente nivel de estrés en Koichi. Las pesadillas empiezan a acosarlo con visiones de muerte y desastres inminentes que lo atormentan noche tras noche. Durante una llamada con su padre, le pregunta sobre la fotografía de graduación de su madre, la cual está resguardada en la casa de sus abuelos. Aunque no se profundice en este momento, la relevancia de esa foto parece estar vinculada a los eventos por venir. Koichi, ¿pasa algo allá? Koichi se encuentra con Izumi en una cafetería antes de que lleguen otros estudiantes. Ella aprovecha la ocasión para compartir una teoría inquietante. Cree que Koichi podía ser el muerto de la clase, insinuando que quizás nunca nació. Izumi sugiere que Koichi y su madre murieron durante el parto, pero que debido a la maldición, él continuó existiendo de alguna manera, aunque solo es una suposición, pues ella menciona que siente una extraña familiaridad cuando se toman de la mano. Creo que ya te he visto antes. Teshigabara y Mochizuki se unen a la reunión y traen consigo nueva información. Mochizuki revela que su hermana, quien trabaja como mesera en el café, logró hablar con un antiguo alumno de la clase 3, Matsunaga, quien aparentemente conoce el método para detener la maldición. Sin embargo, el problema es que Matsunaga dejó esa información escondida en algún lugar, pero no recuerda qué es ni dónde lo ocultó. Ese tal Matsunaga detuvo la maldición. Este dato introduce una nueva misión para el grupo: encontrar las pistas que Matsunaga dejó atrás. Después de la reunión, Koichi le cuenta a Misaki sobre el descubrimiento de Matsunaga y le sugiere que se una a la búsqueda. Sin embargo, Misaki no podrá acompañarlos, ya que tiene planes de salir de la ciudad por unos días para un viaje con sus padres. Koichi habla con su tía Reiko sobre Matsunaga, su antiguo compañero que asistió al campamento donde se dice que lograron detener la maldición. Sin embargo, Reiko no tiene recuerdos claros de aquel evento, aunque decide ayudar contactando a Matsunaga y ofreciéndose a acompañar a Koichi y los demás cuando vayan a hablar con él. El grupo junto a Reiko viaja a un hotel fuera de la ciudad donde trabaja Matsunaga, con la esperanza de obtener más información.
Al llegar se enteran de que Matsunaga no está disponible de inmediato, así que deciden pasar el tiempo en una playa cercana. ¿Qué haremos hasta entonces? Este breve momento de tranquilidad les permite relajarse después del estrés y las muertes. Se sienten seguros al creer que la maldición no los afectará fuera de Yomiyama, lo que les da un respiro para disfrutar de un día bajo el sol. Mientras están en la playa, Koichi nota a lo lejos una figura familiar. Es Misaki. Resulta que el lugar al que viajó con sus padres es la misma playa donde se encuentran sus compañeros. El encuentro aparentemente casual les permite pasar tiempo juntos y reforzar su vínculo. Matsunaga finalmente llega y se reúne con Reiko y los estudiantes, pero la conversación no es tan reveladora como esperaban. Los recuerdos de Matsunaga sobre el campamento son vagos, y ni él ni Reiko pueden recordar detalles importantes. La única información útil es que alguien murió durante el campamento. Tras hacer un esfuerzo por recordar, Matsunaga revela una pista crucial. Lo que dejó para detener la maldición está escondida en la escuela. Llevé algo a la escuela. Este fragmento de información da al grupo un nuevo objetivo: regresar a Yomiyama y buscar lo que Matsunaga dejó en el colegio con la esperanza de detener el fenómeno. En medio del día tranquilo, una fuerte ráfaga de viento empuja una pelota lejos de la orilla. Nakao nada para recuperarla, pero un bote lo golpea brutalmente y la hélice lo despedaza en una escena impactante. Esta muerte ocurre fuera de los límites de Yomiyama. Parece no estar relacionada con la maldición. Pero, ¿por qué? Tiempo después, Chibiki les comenta que esa mañana, Nakao sufrió una caída en las escaleras golpeándose la cabeza. Como no acudió al hospital, surge la duda de si el incidente en la playa fue una consecuencia de esa lesión, o si la maldición lo alcanzó a pesar de estar fuera de la ciudad. Koichi comienza a experimentar pesadillas más intensas, un reflejo de miedo creciente y la incertidumbre que rodea la maldición. Estos sueños lo sumen en imágenes de tragedias, muertes y situaciones desconcertantes, haciendo que su estado mental se deteriore mientras la maldición continúa acechando a sus compañeros. Tras lo que Matsunaga le reveló, Koichi se reúne con sus amigos para buscar lo que dejó oculto en su antiguo salón de clases. Mei también se une al grupo en la búsqueda. Mientras revisan cada rincón del aula, enfrentan situaciones peligrosas en las que casi sufren accidentes graves, lo que pone de manifiesto que la maldición sigue activa y el riesgo está presente. Después de una búsqueda agotadora, encuentran una grabación escondida dentro del armario de la limpieza, un descubrimiento crucial que podría revelar la clave para detener las muertes. Al reproducir la cinta, escuchan la voz de Matsunaga, quien empieza confesando un pecado que cometió en el pasado. Aunque no entre en detalles inmediatos, luego les da un consejo sobre la persona que se mezcla en la clase y desata la maldición. Resalta la importancia de identificar a esa persona para detener las muertes. Matsunaga también relata lo ocurrido durante el campamento en el que supuestamente logró detener la maldición. Después de un rezo en el templo, todos en la clase sintieron que la maldición había terminado. Sin embargo, de camino al hotel, el crimen empeoró repentinamente y un rayo mató instantáneamente a uno de los estudiantes. El pánico se apoderó de los demás, y una chica tropezó y cayó por un barranco, convirtiéndose en la siguiente víctima. Matsunaga concluye que el rezo no tuvo efecto, pero insinúa que descubrió algo importante que podría haber evitado esas muertes. Cuando Matsunaga está a punto de revelar la información clave sobre cómo detener la maldición, alguien grita en el pasillo y los interrumpe. Los estudiantes, en su apuro por esconderse, dañan la cinta accidentalmente, antes de que la información vital sea revelada. ¿Esto tiene arreglo? No creo que sea algo imposible. El momento deja a los estudiantes frustrados y aún más desesperados, sabiendo que estaban a punto de descubrir algo crucial, pero ahora la pista ha quedado destruida. Mientras los estudiantes lidian con la frustración de no haber obtenido toda la información, las muertes siguen sucediendo de forma inesperada. Ayano y su familia intentan escapar de Yomiyama, pero mueren en un accidente automovilístico, lo que reafirma que escapar de la maldición no es fácil y no se puede huir de su influencia. El hermano de Ogura muere aplastado por una excavadora, en lo que parece un accidente sin relación directa con la maldición, pero que añade alta tragedia a la larga lista de muertes. Estas nuevas muertes demuestran que la maldición sigue avanzando implacablemente, y el grupo de estudiantes está cada vez más cerca de perder la esperanza. ¡Estúpido, hermano! ¡Idiota! ¡Idiota! Izumi revive el doloroso momento de la muerte de su hermano, un evento traumático que la marcó profundamente. Durante este flashback, recuerda cómo conoció a Koichi por accidente, lo que estableció su primera interacción con él. Esta conexión es clave para entender las emociones que ha desarrollado hacia Koichi y su papel en la historia. El día del campamento finalmente llega. La clase, acompañada por Reiko y Chibiki, se instala en un edificio cercano al templo. Los administradores asignan las habitaciones y una vez instalados, los estudiantes se reúnen para escuchar la grabación completa de Matsunaga, quien reveló un impactante secreto. Durante su campamento tuvo una pelea con un compañero que escaló hasta el punto en el que accidentalmente lo mató. En shock y atormentado por la culpa, Matsunaga huyó del lugar, pero cuando regresó, el cadáver había desaparecido. Cuando le preguntó a los demás sobre el estudiante que había matado, nadie lo recordaba, lo que lo llevó a creer que había matado a la persona extra de la clase.
Concluye que la única forma para detener la maldición es devolver el muerto la muerte. Es la única manera de detener la maldición que se inició. A pesar de tener más información, los estudiantes no saben cómo proceder. Durante la cena las tensiones aumentan cuando Izumi toma la palabra y culpa a Misaki por el inicio de la maldición. Según ella, si Misaki se hubiera mantenido alejada de Koichi, la maldición no habría comenzado. Misaki se defiende, pero la tensión en la clase es palpable. Aunque nadie la culpa directamente, la presión y envío de la situación son evidentes. Todo alcanza un punto crítico cuando Bokui sufre un ataque de asma. La situación se complica al descubrir que no hay señal para pedir ayuda. Chibike decide llevarlo al hospital en su coche, dejando a los estudiantes aún más nerviosos y sintiéndose vulnerables ante la maldición. Agradecida por el apoyo, Mei invita a Koichi a su habitación para ver las fotos de la madre de Koichi. Yo no comparto la habitación con nadie. Mientras observa las imágenes sin su parche, le revela algo sorprendente. Le cuenta la verdadera historia de su hermana gemela Misaki Fuyoka, y también cómo su tía Kirika la adoptó después de que su hija biológica muriera al nacer. La maldición, según Misaki, comenzó cuando el año escolar inició, y su hermana fue la primera víctima. También confiesa que con su ojo de muñeca puede ver el color de la muerte, lo que le permite identificar al muerto infiltrado en la clase. Asegura que Koichi no es el muerto, pero también revela que ahora sabe quién es. Justo cuando Misaki está a punto de decirle quién es el muerto, Teshigahara irrumpe la habitación afirmando que lanzó a Kasami por el balcón creyendo que él era el muerto. Cuando estaba en primaria, había una persona idéntica a ella. Por otro lado, Izumi comienza a sospechar que la verdadera muerte es Misaki. Recuerda haber visto a una niña en su primaria que se parecía a Misaki, pero sin el parche en el ojo. No lo tenía puesto. Ella dijo que perdió el ojo izquierdo cuando tenía 4 años. Lo cual es extraño ya que Misaki perdió su ojo a los 4 años. Koichi y los demás deciden verificar si Kasami sigue vivo, pero al llegar al comedor la situación se complica cuando Koichi es atrapado por una mano ensangrentada. Es Maejima apuñalado por el administrador del hotel. Pero el comedor está en llamas junto a su cadáver, lo que deja claro que el incendio lo inició alguien más. Tras encontrarse con Izumi, suben a investigar el ruido en los pisos superiores, pero solo encuentran una cama manchada de sangre. En el pasillo, Mochizuki les cuenta que vio a Kasami entrar a su habitación cubierto de lodo y confuso. Esto significa que no murió. Deciden que la única opción es evacuar el edificio antes de que más personas salgan heridas. Sin embargo, al buscar a Reiko, solo se encuentran a la esposa del administrador, cubierta en sangre y empuñando un cuchillo. ¡Takako! ¿Estás bien? Takako se topa con Misaki, Koichi e Izumi, y enloquecida por el miedo y las sospechas, ataca a Misaki. La situación se descontrola cuando Teshigahara y Mochizuki luchan por escapar de la violenta administradora del hotel. Mientras tanto, Takako huye seguida por Izumi. Tengo que ir a buscar a Takako. Takako, usando los altavoces del hotel, transmite la cinta de Matsunaga y proclama a los demás estudiantes que Misaki es la persona extra, incitándolos a matarla. Desesperados, los estudiantes comienzan a buscar a Misaki para acabar con ella. Reiko intenta detenerlos, pero su intervención no es suficiente y acaba siendo noqueada. En medio del caos, Misaki y Koichi intentan escapar mientras el fuego en el comedor explota y el edificio comienza a colapsar. Las muertes se multiplican a medida que el pánico se apodera de los estudiantes. Takako encuentra a Misaki e intenta matarla, pero en el proceso hiere a Koichi. Sin embargo, Takako sufre un accidente fatal, permitiendo a Misaki escapar. Izumi, al llegar y ver el cadáver de su mejor amiga, asume que Misaki la mató. Llena de ira y venganza, intenta matarla. Herida y agotada, Misaki escapa una vez más, dejando a Koichi atrás. El edificio sigue colapsando y los estudiantes continúan muriendo en el caos. Teshigahara y Mochizuki, atrapados por la administradora, son rescatados en el último momento por Chibiki, quien al notar que algo estaba mal, regresó al campamento para intentar salvar a los estudiantes restantes. Mientras Koichi busca a Masaki, se cruza con Kasami, quien ha perdido completamente la cordura y está matando a otros estudiantes. Ahora Kasami intenta asesinar a Koichi, pero Izumi llega justo a tiempo para salvarlo. La confrontación entre Izumi y Kasami alcanza su punto álgido, pero antes de que Izumi lo mate, Chibiki aparece y la detiene. Koichi finalmente se encuentra a Misaki, pero Izumi también llega. Aún convencida de que Misaki es la culpable de la maldición, llena de furia, intenta matarla. Koichi trata desesperadamente de hacerle entrar en razón. Sin embargo, el odio de Izumi es demasiado fuerte. En medio de la pelea, un rayo impacta en el edificio rompiendo una ventana que hiere gravemente a Izumi. En un estado debilitado, recuerda claramente el momento en el que conocí a Koichi, poco después de la muerte de su hermano, pero Koichi todavía no logra recordar este evento. Aunque sea solo mentira, al menos di que te acuerdas. Misaki huye de nuevo, pero logra comunicarse con Koichi y revela su ubicación. Él corre para alcanzarla, decidido a terminar con la maldición. Cuando le encuentra, Misaki ha descubierto a la persona de más. Debajo de un pilar colapsado, alguien está aplastado. Misaki se prepara para poner fin a la maldición, pero Koichi queda devastado al descubrir que la persona de más es su tía, Reiko Mikami. Koichi.
Koichi. Aunque al principio no lo cree, todo empieza a tener sentido. Los recuerdos que Koichi había reprimido se aclaran. Reiko murió asesinada hace 1 año y medio. ¡Ánimo! ¡Ánimo, Rey! Pobrecitas Ritsuko y Reiko también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Rey! Su espíritu ha sido el causante de la reactivación de la maldición. Misaki le cuenta a Koichi que fue testigo del asesinato de Reiko de hace 1 año y medio. Desde entonces, Reiko ha estado mezclada en la clase desatando la tragedia. Esta confesión confirma lo que Koichi temía. Su tía es la responsable. Lleno de dolor, Koichi se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. No lo hagas. No lo A pesar de hagas. las súplicas de Reiko, sabe que debe terminar con la maldición, incluso si eso significa acabar con una gran mujer en su vida. Con una tristeza inmensa, decide poner fin a la maldición y devolver a Reiko al lugar al que pertenece. Adiós, Reiko. Perdóname. Tras la tragedia, Koichi y Misaki se encuentran frente a la tumba de Reiko. Nadie más excepto ellos la recuerdan. El miedo de olvidarla algún día también pesa sobre ellos, pero juntos se enfrentan el silencio que deja la desaparición de la maldición. ¿En verdad no quieres olvidarlo? ¿Quieres recordarlo para Y siempre? así llegamos al final de este aterrador recorrido por los misterios de Another. La tragedia, el suspenso y los aterradores descubrimientos culminan en una revelación que nadie esperaba. Si les gustó este especial de Día de Muertos, no olviden darle like y suscribirse a Vortex para más contenido lleno de intriga y emoción. ¿Cuál fue el momento más impactante de Another? Déjalo en los comentarios y si te animas, nos vemos en el próximo video. Feliz Día de Muertos y hasta la próxima.